Damas y caballeros, bienvenidos a Rol Alert, el canal cuya funcionalidad y objetivos es el transmitir los juegos de rol a la comunidad hispana. Soy su narrador, alerta spoilers, y en este primer vídeo hablaremos sobre algunas preguntas básicas y conceptos que se deben tener claros antes de jugar al rol. Este vídeo va totalmente enfocado a aquellas personas que jamás han jugado, desde aquellas que simplemente muestran interés como a aquellas que están dispuestas a empezar sus primeras partidas. De esta manera cubriremos desde algunas preguntas básicas a alguna terminología básica del juego. Este no es un vídeo sobre cómo iniciarte al rol, ese será el siguiente. Y simplemente esto es un paso incluso anterior, el paso de el qué es un juego de rol. Dicha la pregunta al aire, ¿qué es un juego de rol? La verdad, la respuesta es demasiado amplia. Debido a esto vamos a quitar el ámbito de los videojuegos, puesto que hay juegos que encajarían en la descripción de juego de rol, sin embargo no estarían categorizados como tal. En el ámbito de los videojuegos podemos decir que es todo mucho más específico, y la categorización es totalmente distinta, puesto que prácticamente cualquier juego mirado con lupa puede parecer un juego de rol. Partiendo de la premisa de que un juego de rol es cualquier juego en el que interpretas un papel, podemos ver un gran abanico de resultados, desde aquellos teatros improvisados hasta el juego que juegas en los cumpleaños de tu amigo. Esto lo digo simplemente por juegos como Sí, Señor Oscuro o juegos como El Lobo. Juegos que, si bien es cierto, tienen un distinto formato a los juegos que yo voy a explicar, son juegos de rol. No del mismo tipo, pero siguen siendo juegos de rol. De hecho, los juegos de rol nacieron con los teatros improvisados y así seguirá siendo, puesto que un juego de rol podemos decir que siempre es y será un teatro improvisado. ¿Qué características suele tener un juego de rol? Y repito, suele tener. La primera característica que se suele llevar es la de un director de juego, un Game Master, un Dungeon Master, un señor de la mazmorra, un amo de la mazmorra. Tiene múltiples nombres y vienen a decir lo mismo. Dependiendo del juego, la terminología cambia. En algunos juegos lo llamarán narrador, en otros lo llamarán Dungeon Master. Personalmente me gusta el término DM o GM, Dungeon Master o Game Master. Game Master lo veo algo más asociado a videojuegos, así que personalmente permitidme usar la palabra DM. El DM es una figura el cual es literalmente un dios. Es aquella persona que se encarga de narrar la historia, de decir qué resultados tienen tus acciones, junto con la ayuda de los dados o el sistema que tú uses. Más tarde haremos hincapié en el Dungeon Master. Otras características que se suelen encontrar en estos juegos, y posiblemente la más popular debido a que los videojuegos que se clasifican como juegos de rol suelen tener esta característica, es un abanico de personalización, principalmente en atributos y habilidades, pero también en clases. Dependiendo del juego de rol, todo esto puede ir cambiando. Voy a usar como base dragones y mazmorras. En dragones y mazmorras los atributos se dividen en dos, físicos y mentales, siendo los físicos fuerza, destreza y constitución, y los mentales inteligencia, sabiduría y carisma. Estos atributos determinarán tus habilidades, ya que las habilidades son lo que usarás a la hora de hacer una tirada, lo que tomarás como referencia a la hora de hacer una tirada determinada. De esta manera, una tirada de acrobacias dependerá de la destreza, por lo que deberás sumar tu modificador en este atributo. A su vez, como ya he dicho, en dragones y mazmorras también hay un sistema de clases. Puedes elegir entre ser un bárbaro, un bardo, algún otro lanzador de conjuros, algún otro luchador. Hay 12 clases en total y no las voy a decir todas, al menos no en este vídeo. Pero cada clase te ofrece un rol distinto, un papel distinto, cosa que vamos a hablar más adelante. Y una característica que es la más importante para mí, y que pienso que un juego de rol no puede ser considerado tal sin esta característica, es el libre albedrío. Con tu personaje puedes hacer lo que te plazca, absolutamente lo que te plazca. A pesar de que algo tenga consecuencias negativas, tienes esa opción de hacerlo. Y es que si un juego de rol no tiene libre albedrío, no es un juego de rol, sino una obra teatral coordinada por el Game Master. Y eso no es un juego de rol.
A su vez, al hablar de juego de rol, tengo que distinguir entre juego de rol de mesa y juego de rol de tablero o juego de rol de libro. Y es que al hablar de un juego de rol como Dragones y Mazmorras, verdaderamente no tengo la certeza de cómo llamarlos. A secas lo llamaría juego de rol, porque juego de rol de tablero yo lo interpreto como aquellos juegos de rol que usan a lo mejor cartas o usan literalmente un tablero con casillas. A su vez, un juego de rol de libro para mí es un libro de crea tu propia aventura, así que abreviaré diciendo juego de rol. Algo más genérico, pero en mi opinión más correcto. Todo esto dicho, ya tendréis una imagen de qué son los juegos de rol. El cómo son. Sin embargo, a lo mejor esta imagen es un poco más antigua y pensáis que en los juegos de rol toda la gente se disfraza y hace las acciones con demasiado entusiasmo, tanto como para llegar a matar a personas. Claramente los juegos de rol no hacen asesinos. Y si hay un caso, locos hay en juegos de rol, al igual como puede haber en cualquier otro ámbito de la vida. Así que no estoy hablando de que los juegos de rol creen asesinos. Estoy hablando de que la visión de juego de rol, a pesar de haber ido cambiando sobre los años, para mucha gente seguirá siendo esos 4 geeks que se juntan para disfrazarse de sus personajes y actuar como si fueran personajes de fantasía. Y si bien esta última parte no es mentira, la primera parte es demasiado opcional. De hecho, personalmente no he jugado ninguna partida en la que haya jugado live roll. Para terminar, voy a comenzar a hablar sobre los Game Masters, Dungeon Master, como queramos decirles, y los jugadores. Primero vamos al tema más lioso y es los Dungeon Masters. Los Dungeon Masters son básicamente los dioses del universo. Los que eligen el resultado de las acciones. Los que crean la historia. Sin embargo, a pesar de ser los directores, no son los guionistas. Es decir, la obra la crean los personajes con sus acciones y el Dungeon Master debe adaptarse a ellas. De esta manera, si unos personajes no quieren explorar una mazmorra que el Dungeon Master sí quiere, este puede crear algún sistema que les fuerza a explorarlas, pero no puede obligarles. De esta manera, el Dungeon Master es meramente el narrador, pero no el creador de la historia. Es simplemente el locutor de esta y el dios que va siendo caprichoso y modelando el mundo a su antojo. Y los jugadores, por otra parte, son aquellas personas que manejan a los PJ, personajes jugables, mientras que el Dungeon Master maneja a los PNJ, es decir, todo aquel personaje que no sea un jugador, desde un aldeano hasta el enemigo al que te vayas a enfrentar. Los jugadores deben crearse unos personajes a su medida, como ellos quieran, y no tienen por qué ser parecidos a ellos en la vida real, aunque sí es recomendable que sea una forma de actuar que les parezca cómoda, e ir aprendiendo poco a poco a mejorar esto. Los jugadores tienen sobre sí el peso de toda la historia, puesto que sus personajes son aquellos que pueden hacer una incisión en esta y aquellos que de una forma u otra son el centro de la historia. Así que los jugadores suelen ser aquellas personas que van, dado a sus acciones, modelando la historia, gracias a la coordinación del Dungeon Master. ¿Y los personajes de estos jugadores cómo deben ser? Pues claramente van a ser siempre únicos. En el momento en el que un personaje tenga un trasfondo distinto, esa persona debe hacer acciones distintas. En el momento en el que el personaje tenga un alineamiento distinto, como sería un sistema en Dragones y Mazmorras, tiene que hacer acciones distintas en determinadas situaciones. Y la magia del roleo está en precisamente jugar sin ceñirte a tu propia persona, a cómo actúas en la vida real, sino en interpretar otros papeles. Tal vez quieres ver en una historia a tu tipo de personaje favorito, pues sélo tú. Tú eres ese personaje y tú puedes serlo. Así que dicho esto, animo a absolutamente todo el mundo a jugar al rol. Pienso que nadie
va a quedar insatisfecho. Y si se queda insatisfecho de primeras, simplemente puede que no hayas encontrado el juego de rol apropiado para ti. Hablaremos más adelante sobre con qué juegos empezar. A más adelante me refiero a en próximos vídeos. Así que he sido su locutor, Alerta, y espero que mi compañía a lo largo de este vídeo les haya gustado. A su vez espero que les haya sido de ayuda y espero que me vuelvan a escuchar pronto.